Sean todos bienvenidos a su iglesia local, Gracia de Dios, pero también nos sentimos contentos cuando nos visitan. Hoy tenemos la visita de nuestro hermano Jorge, que por allá está, de la Ciudad de México. Sea bienvenido aquí a tu iglesia. Ya sabes que cada vez que vengas a Mexicali están las puertas abiertas para ti, para tu familia y para todos aquellos que quieran venir. Así que mis hermanos, pues, ¿estamos listos, Samuel? Entonces, entremos a la exposición de la palabra de Dios por medio de la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso, para seguir avanzando en el capítulo 2, donde Pablo, en los primeros 10 versos que ya analizamos, vimos cómo Dios, en su amor y misericordia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida para que seamos salvos por gracia, por medio de la fe, derivado a que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe o se adjudique algún tipo de mérito, porque Dios lo hizo gratuitamente por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, en los versos 11 al 22, que nos restan de este capítulo 2, Pablo va a hablarnos de la obra de Cristo en la cruz. Y veremos, mis hermanos, al menos 4 puntos en relación a la obra de Cristo en la cruz. El primer punto es que el Señor, por medio de Cristo, nos hizo cercanos por medio de su sangre. O más bien, Cristo nos hizo cercanos por medio de su sangre. En segundo lugar, creó un solo pueblo. En tercer lugar, nos dio entrada al Padre. Y en cuarto lugar, estableció un fundamento para su iglesia. Así que bajo estos 4 puntos vamos a analizar nuestro texto base. Así que los invito a abrir su Biblia en la epístola a los Efesios, capítulo 2, y leamos los versos 11 al 22. Efesios 2, versos 11 al 22. Dice la palabra de Dios: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y para crear en sí mismo de los dos uno y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El título que le hemos dado a esta enseñanza es La obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz. Hoy, mis hermanos, es 14 de noviembre del año 2021 después de Cristo, lo cual indica que ya pasaron 2021 años desde el nacimiento de Jesucristo.
Y por lo tanto, todas las fechas anteriores al primer siglo se les considera como antes de Jesucristo. Esta es la forma que nosotros tenemos actualmente de contar los años. Sin embargo, surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo se contaban los años antes del nacimiento de Cristo? Es decir, antes de la era cristiana. El profesor británico Robert Garland de la Universidad de Colgate en Nueva York contestó la pregunta en su ensayo que se llama Cuenta regresiva hasta el comienzo del control del tiempo. Cuenta regresiva hasta el comienzo del control del tiempo, donde comenta que la sociedad en la antigüedad tenía su propio sistema para calcular los años. Por ejemplo, en el calendario actual, este proviene del calendario de los antiguos romanos, aunque fue evolucionando con el tiempo, lo fijaron en el nacimiento de Cristo muchos años después de su nacimiento, derivado a que en el siglo VI, el Papa I le solicitó a un monje ruso llamado Dionisio que determinara la fecha de la Pascua, derivado a que la Pascua se celebraba en diferentes fechas. Y este monje fue el que estableció el sistema de antes de Cristo y después de Cristo, pero también estableció el 25 de diciembre como el día de la Navidad, es decir, el día de nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, en las civilizaciones antiguas se utilizaban al menos 3 sistemas para contar los años. Uno era el sistema histórico, como el calendario de los romanos, que partieron de su supuesta fecha de fundación de Roma en el año 753 antes de Cristo. Ahora los griegos, por su lado, asignaban los años de acuerdo a sus olimpiadas, lo cual hoy se ubica en el año 776 antes de Cristo. Entonces el primer sistema para contar los años era el sistema histórico. Ahora el segundo sistema era el de los reinados, por ejemplo en Babilonia, en Roma o en Egipto, los cuales consideraban sus años de acuerdo al gobierno de su rey, donde el año 1 terminaba cuando llegaba el siguiente rey, y así se iban contando los años de acuerdo a los reyes que iban teniendo. Y el tercer sistema era el religioso, como pasa en el calendario actual, pero en el caso de los musulmanes, ellos utilizaron su cuenta de acuerdo a la migración de Mahoma cuando huyó de Meca a Medina en el año 622 de nuestra era para escapar de la persecución religiosa. Allí fue cuando inició el calendario de ellos, de los musulmanes. Ahora en Tailandia los años se empezaron a enumerar a partir de la muerte de Buda. Estos eran prácticamente los 3 sistemas que se utilizaban para determinar los años antes de la era cristiana. Pero el punto aquí es que nosotros en la actualidad determinamos los años conforme a Cristo, es decir, antes y después de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, en nuestra vida espiritual también pasa lo mismo, porque hay un antes y un después de Cristo. Entonces, teniendo esto en mente, el antes y después de Cristo, vamos a entrar al análisis de nuestro texto base y leamos primeramente los versos 11 y 12. Nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, si ustedes observan, Pablo aquí nuevamente les está recordando a los efesios cuál era su condición sin Cristo antes de que ellos fueran parte de la iglesia. Solo que ahora Pablo, ese antes de Cristo, lo está relacionando con la circuncisión, la cual
era una señal en la carne para los israelitas, derivado al pacto que Dios hizo con Abraham. Esto lo vemos en Génesis capítulo 17, versos 10 al 14. Veamos esa escritura. Génesis 17. Versos 10 al 14. Dice aquí la palabra de Dios: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circundaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, pues por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces es claro que la persona que no se circuncidaba no podía pertenecer al pacto que Dios estableció con Abraham. Pero también nos dice que esas personas deberían de ser cortadas del pueblo. Otra versión dice deben de ser eliminadas. Lo cual nos da a entender que solamente las personas circuncidadas eran las que pertenecían al pacto que Dios estableció con Abraham. Y por lo tanto los que no estaban circuncidadas eran consideradas como incircuncisas, es decir, sin pertenecer al pueblo de Israel. Un ejemplo de esto lo vemos cuando el joven David enfrenta al gigante Goliat en 1 Samuel 17:26, cuando dice: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David aquí le llama a este Goliat, o a este filisteo llamado Goliat, incircunciso, porque no pertenecía al pueblo de Israel, derivado a que era un enemigo que estaba desafiando al pueblo de Israel. De hecho, el contexto nos dice que Goliat, por 40 días en la mañana y en la tarde, desafiaba a los israelitas y les decía que enviaran un hombre a enfrentarse con él. Y el que ganara haría a todos los demás sus siervos. Y obviamente el pueblo de Israel estaba con miedo, derivado a la gran altura que tenía este hombre. Pero Dios, mis hermanos, hizo una obra por medio de David para demostrarle a los israelitas que Dios los puede hacer vencedores o puede hacer cualquier cosa, incluso por medio de un niño, porque David era considerado como un menor. Y ese Dios, mis hermanos, que estuvo allí con David, es el mismo Dios que hoy se manifiesta en la iglesia de Jesucristo. Por eso Pablo dijo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que nunca olvidemos, mis hermanos, que no estamos solos en nuestras batallas contra el pecado, el cual es como un Goliat que nos desafía en todo momento. Pero lo podemos vencer porque Dios está con nosotros. Amén, mis hermanos. Ahora, retomando el punto, un incircunciso para el pueblo de Israel era una persona que no estaba dentro de los pactos que Dios le dio al patriarca Abraham. Por eso Pablo dice en Efesios que los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos, porque estaban alejados de Cristo, de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas. Y ajenos a los pactos de las promesas. Ahora, ¿cuáles eran esas promesas de las que está hablando Pablo? Veamos algunas escrituras para identificarlas. Vayan en su Biblia a Génesis capítulo 12
y leamos los primeros 3 versos. Génesis 12 y leamos los primeros 3 versos. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí lo primero que vemos es que Dios, por medio de Abraham, va a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, avancemos al capítulo 13 y leamos los versos 14 y 15. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí está hablando de darle la promesa de una tierra. Avancemos al capítulo 15 y leamos el verso 5. 15:5 nos dice: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Aquí está hablando que va a tener una gran descendencia. Avancemos al capítulo 17 y leamos los primeros 7 versículos. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Aquí le dice a Abraham que de él van a salir naciones y reyes, donde Dios será el Dios de ellos. Y por último, veamos el capítulo 22, verso 15. Al 18. Nos dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, en el contexto, Dios le había pedido a Abraham que diera a su único hijo en sacrificio, y como él fue obediente, dice que el ángel de Jehová, que es Jesús en el Antiguo Testamento, le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, para poder entender lo que Pablo le está diciendo a los efesios en el texto base, cuando les recuerda el tiempo cuando vivían sin Cristo, es decir, cuando estaban alejados de la ciudadanía de Israel y de los pactos de la promesa, necesitamos primeramente entender cuál es la simiente de la que habló Moisés en Génesis, cuando le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Pablo, mis hermanos,
en su epístola a los Gálatas nos aclara cuál es la verdadera simiente de la que habló Moisés en Génesis. Veamos esto en Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas 3, 16. Nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿cuál es, mis hermanos? Cristo. Entonces, mis hermanos, Cristo es la simiente a la que se le dieron las promesas, no es a la simiente étnica de Abraham, es decir, a la nación de Israel, sino al Israel espiritual por medio de Cristo. Por eso Pablo dice en los versos 6 y 9, aquí mismo en Gálatas 3, dice el verso Gálatas 3, 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en la ley. Entonces, mis hermanos, por medio de la fe en Cristo, ya estamos dentro de las promesas que Moisés en Génesis habló, porque Cristo es la simiente a la que se le dieron esas promesas. Y por lo tanto, si Cristo no es parte de la vida de un hombre, de una mujer, dice Pablo en el verso 12 del texto base, están alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición espiritual en la que estábamos todos nosotros cuando Cristo no era parte de nuestra vida. Sin embargo, aquí también es importante mencionar que aún en la nación de Israel, si ellos siguen negando a Cristo, su condición de pecado es la misma que todos los demás. Por lo cual, si un israelita el día de hoy muere sin Cristo, pasará su eternidad en el infierno, como el resto del mundo, por negar a Jesucristo. Ahora Jesús, mis hermanos, también dijo que muchos israelitas no serían parte de su reino. Cuando habló con aquel oficial romano en Mateo capítulo 8, versos 5 al 12, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción, Mateo 8, 5, dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús se quedó asombrado. Se dirigió a los que le seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto aún una fe como esta en todo Israel. Les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí claramente Jesús nos dice que muchos israelitas serán arrojados a la oscuridad
de afuera. La Reina Valera dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que mis hermanos, el verdadero pueblo de Dios o el Israel espiritual somos todos aquellos que ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora Pablo también dijo en Romanos 2, versos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. En Romanos 9, versos 6 y 8, Pablo también dijo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso también Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces es claro, mis hermanos, que el verdadero Israel espiritual es todo aquel que ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso Pablo dice en el verso 12 del texto base, sin Cristo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, del Israel espiritual, no del étnico, porque Cristo es la simiente a la que se le dieron las promesas. Y por lo tanto, si el hombre y la mujer no tienen a Cristo, están alejados de los pactos, de las promesas, están sin esperanza y también están sin Dios en el mundo. Esa es la verdadera condición del mundo sin Cristo. Sin embargo, cuando Cristo, por su amor y su misericordia, nos hace parte de su pueblo, cuando derramó su sangre en la cruz, nuestra condición cambió radicalmente. Como dice el verso 13 del texto base, regresemos ahí, Efesios 2:13. Nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí entramos, mis hermanos, al primer punto de la enseñanza, porque Cristo nos hizo cercanos por medio de su sangre. Ahora, aquí es importante tener presente lo que la Escritura nos enseña en relación al derramamiento de sangre cuando se hacía un sacrificio expiatorio para perdón de pecados o remisión de pecados. Veamos esto en la epístola a los Hebreos en el capítulo 9 y leamos a partir del verso 1. Hebreos 9, verso 1 en adelante. Nos dice aquí la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender
con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas evoluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la sangre, de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervengan muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto nos enseña, mis hermanos, que Dios estableció figuras de lo que Cristo haría en la cruz para darnos remisión de pecados, es decir, perdón, cuando Él derramó su sangre en la cruz. Como también nos enseña la Escritura en Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice esta traducción: pues en Cristo quiso residir todo el poder divino, y por medio de Él Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por lo cual, la sangre de Cristo reconcilió a todo el universo, haciendo la paz, y de esa forma Cristo hizo un solo pueblo, como Pablo dice en el verso 14 del texto base. Regresemos ahí. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, lo primero que vemos aquí es que Cristo es nuestra paz. Y la palabra paz en griego se refiere a un estado de relación armoniosa, pero también libre de conflicto. Por ejemplo, cuando dos hermanos se pelean, vamos a suponer por un juguete, el padre o la madre deben entrar como mediadores. En primer lugar, para tranquilizarlos, y de esa forma no se vayan a hacer daño, porque una vez que se acaloran, entran los golpes. Y una vez que entran en golpes, pueden venir desgracias. Y esto es por el enojo que traen. Entonces los padres primero tienen que tranquilizarlos. Y en segundo lugar, tienen que buscar la forma de llevarlos a un acuerdo para que ya no se sigan peleando. Eso es realmente la función de un mediador, es decir, establecer la paz
cuando hay un conflicto. Ahora, ¿cuál era el conflicto que había en el primer siglo para que Cristo operara como un mediador y fuera nuestra paz? Aquí es importante tener presente el contexto judío, porque ellos despreciaban a los gentiles, derivado a que los consideraban como un pueblo pagano, por lo cual un gentil por ningún motivo podía accesar a ciertos lugares en los atrios del templo, porque en el templo estaba el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los israelitas, el atrio de los sacerdotes y el lugar santísimo. Y si un gentil se introducía al atrio de los israelitas, era considerado como pena de muerte. Y de hecho, por eso acusaron a Pablo cuando fue a Jerusalén, como lo dice la Escritura en Hechos 21, versos 26 a 31, cuando dice: entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiendo purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Esto nos enseña que Pablo estuvo a punto de morir por esa acusación que le hicieron de haber metido un gentil al templo, sobre todo al lugar de los sacerdotes. Lo cual también nos enseña que había muchas barreras entre judíos y gentiles. Cada atrio había una barrera. Por eso Cristo vino como mediador y quitó todas esas barreras, haciendo la paz, pero también para hacer de los dos un solo pueblo. Por lo cual Cristo hizo una fusión entre ambos pueblos para que fuéramos uno solo. Por eso dice el texto base: de ambos pueblos hizo uno, es decir, de judíos y gentiles. Por eso también Pablo dice en Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sin embargo, mis hermanos, para que esto fuera posible, Jesús tuvo que derribar primeramente la pared intermedia de separación, como dice la última parte del verso 14 del texto base. Otra versión dice: destruyó el muro que los separaba. Ahora, mis hermanos, cuando hay un muro, definitivamente no vamos a poder convivir con los que están del otro lado. Por ejemplo, si hoy en día un mexicalense quiere ir a convivir con sus familiares de los Estados Unidos, hay un muro que se lo impide, ¿verdad? Ahora, la realidad es que en toda la historia de la humanidad, el hombre se ha creado muros con diferentes fines o propósitos. Por ejemplo, en tiempos de la guerra, las ciudades eran amuralladas para protegerse de los invasores. Tenemos, por ejemplo, la muralla de China. En Berlín se construyó un muro para que la gente no abandonara la República Democrática durante el régimen socialista. En Jerusalén también había un muro, el cual hoy es llamado el muro de los gentiles, el muro de los lamentos, que fue lo que quedó después de la destrucción por medio de Tito de Roma en el año 70. Ahora los Estados Unidos también tienen su muro, el muro de Trump, ¿verdad? Así es como es conocido. Pero también hay muros en los fraccionamientos, ¿verdad? Quieren separar. O incluso en las casas tenemos nuestras bardas, ¿verdad? Para separarnos de los demás.
y obviamente lo hacemos para proteger nuestro hogar. Todos estos son tipos de muros que el hombre ha creado para hacer una separación. Sin embargo, mis hermanos, hay otros muros que el hombre ha creado en su corazón para no convivir con otros hombres. Por ejemplo, antes de Cristo, los judíos no convivían con los gentiles. Los griegos no convivían con los bárbaros. Los ricos no convivían con los pobres. Y hoy en día, en los deportes, los que tienen un equipo no conviven con lo del otro equipo, ¿verdad? O en la política, un partido no convive con el otro partido. Todos estos son muros o barreras que el hombre se ha creado para no convivir con otros seres humanos. Y Cristo, mis hermanos, derribó todas esas barreras que nos impiden tener convivencia con otros seres humanos. Por eso Cristo tuvo que hacer la obra en la cruz para derribar todos los muros que hay en el corazón del hombre, los cuales no le permiten convivir con su prójimo. Ahora, en el caso de los judíos, los muros eran el legalismo y sus tradiciones. Por eso el Señor les quitó el templo, para que ahora todos puedan llegar al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. Sin embargo, mis hermanos, aquí surge una pregunta. Y la pregunta es, hoy en día, ¿la iglesia de Jesucristo tendrá muros que le estén impidiendo servir a Cristo en su obra? ¿Qué piensan al respecto, mis hermanos? ¿Realmente tendremos muros en nuestro corazón que nos estén impidiendo hacer eso? ¿Servir al Señor? Aquí es importante tener presente lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a los dones que el Señor ya nos dio, o que ya le dio a su iglesia para el servicio. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí Pablo enumera al menos 8 dones espirituales. Estos son apóstoles, profetas, maestros, hacer milagros, ayudar, administrar y don de lengua. Ahora en el contexto, Pablo dice en 1 Corintios 12, versos 8 al 10, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritu, otro diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Aquí se mencionan 5 nuevos dones espirituales. Estos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe y diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Aquí llevan 13 dones espirituales. Ahora, Pablo en Romanos 12, versos 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo enumera 5 nuevos dones espirituales. Estos son servicio, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Ahora en Efesios 4:11 Pablo nos presenta otros 2 dones espirituales. Cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 2 dones espirituales aquí son evangelista y pastor maestro. Aquí tenemos, mis hermanos, al menos 20 dones que son mencionados en la palabra de Dios, los cuales el Señor le dio a su iglesia para que los pongan por obra o los pongamos por obra. Como también dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10, cuando dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multitud, de la multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, estoy plenamente convencido
de que en esta iglesia local, gracias de Dios, hay hermanos y hermanas con dones que el Señor ya les dio para ejercerlos. Pero si no lo estamos haciendo, seguramente es porque hemos creado muros o barreras en el corazón que no nos permiten ejercerlo. Así que mis hermanos, yo los invito a que si hay una muralla o una barrera en su corazón que les está impidiendo servir al Señor en su obra, volteen nuevamente a la cruz. Porque fue allí donde Cristo derribó todas las murallas, para que nosotros como su iglesia pongamos por obra o al servicio del Señor los dones que ya se nos dieron. No vayamos a cometer el mismo error de aquel siervo que Jesús mencionó en la parábola de los talentos, el cual recibió solamente uno, pero no lo trabajó. Por eso el Señor le dijo en Mateo 25, versos 26 al 30, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, ¿sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé? ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolas de plata. A los que usan bien lo que se les dará más y tendrán en abundancia, pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta, mis hermanos, es una palabra dura del Señor, que nos dejó en su palabra para que no seamos perezosos con aquello que el Señor nos dio. Mi hermana, mi hermano, si has sido perezoso con el don que el Señor te dio, pídele perdón al Señor y retoma nuevamente el camino para que cuando estemos en su presencia le demos buenas cuentas, porque nos va a pedir cuentas. Así que no seamos perezosos, mis hermanos. Mejor seamos buenos administradores de la gracia que se nos ha dado por medio de los dones. Amén, mis hermanos. Ahora, retomando el punto, Pablo nos dice que Cristo derribó la pared intermedia con la finalidad de crear de los dos, es decir, de judíos y gentiles, un nuevo hombre, como lo expresa Pablo en el verso 15 del texto base. Dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí entramos al segundo punto de la enseñanza, porque Cristo nos hizo un solo pueblo. Sin embargo, mis hermanos, esta obra Cristo la hizo cuando abolió su carne. Ahora, la palabra abolió en griego tiene el sentido bíblico de inactivar algo. Por eso cuando golpearon, azotaron y crucificaron a Jesús, Cristo no reaccionó como hubiéramos reaccionado cualquiera de nosotros, porque inactivó su carne para poder soportar todo el maltrato que le dieron. Ahora, esto no significa que no tuvo dolor. Cada vez que lo golpearon, cada vez que lo azotaron, incluso cuando le clavaron los clavos, Él sintió el dolor tan real como lo hubiéramos sentido nosotros. Porque Él lo hizo como hombre. Solo que Cristo no hizo nada porque sabía que era el único camino que había para quitar las enemistades, es decir, la hostilidad en la voluntad del hombre. Por eso también Pablo dice en Colosenses 1, 21 y 22, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él.
Ahora el autor a los Hebreos nos dice en Hebreos 10, versos 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque dice, por el camino nuevo, y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo, mis hermanos, nos abrió el camino para que nosotros como iglesia pudiéramos entrar a la misma presencia de Dios por su sangre. Sin embargo, Cristo también abolió o inactivó la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, los cuales eran contra nosotros. Como dice Pablo en Colosenses 2, versos 13 y 14, cuando dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto nos enseña que Cristo le puso final al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas que estaban en nuestra contra. Porque a final de cuentas nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel, porque los judíos abrazaban todo ese sistema que era contra nosotros. Pero Cristo vino y abolió con su sangre todos esos ordenanzas y mandamientos, clavándolas en la cruz. Por lo cual el sistema de leyes ceremoniales quedó fuera, porque solo eran figuras de lo que Cristo haría en la cruz. Ahora, mis hermanos, uno de los grandes errores en los que han caído muchos cristianos es en el estudiar los sistemas de leyes, de mandamientos que practicaba el pueblo de Israel y después abrazarlos. Por eso, ahora se quieren vestir como judíos, quieren practicar ciertas festividades del pueblo de Israel, incluso circuncidarse. Cuando Cristo abolió todos esos sistemas expresados en ordenanzas, como dice Pablo en el texto base. Así que cuidado, mis hermanos, con querer abrazar esas tradiciones que fueron abolidos o están inactivos por la obra de Cristo en la cruz. Porque Cristo lo hizo, como Pablo dice en la última parte del verso 15 del texto base, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, es decir, un solo pueblo entre judíos y gentiles, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Les voy a leer lo que dice esta traducción en los versos 14 y 15. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que los separaba. Logró, al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Esto nos enseña que el pueblo de Dios ahora está compuesto por judíos y gentiles a través de la obra de Cristo en la cruz, donde también nos reconcilió con Dios, como dice Pablo en el verso 16 del texto base, que nos dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, aquí la palabra reconciliar en griego tiene el sentido bíblico de dar la vuelta, pero para tener una reconciliación. Porque cuando estamos enemistados con alguien, ¿qué hacemos? Le damos la espalda. Y el sentido de reconciliar es darnos la vuelta para tener una reconciliación.
Ahora, en relación a Dios, mis hermanos, todos, cuando estábamos sin Cristo, la realidad es que le dábamos la espalda, como si fuéramos sus enemigos. Por eso Pablo dice en Romanos 5, versos 10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto nos enseña que Cristo nos reconcilió con el Padre para que ahora no le demos la espalda. Y por lo tanto, ahora seamos sus amigos o no seamos sus enemigos. Sin embargo, la obra de Cristo en la cruz también nos trajo una responsabilidad como iglesia. Veamos esto en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, y leamos los versos 17 al 20. Segunda de Corintios 5. Versos 17 al 20 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto nos enseña, mis hermanos, que nuestra responsabilidad en Cristo es la de un embajador. Por lo tanto, somos la voz de Dios para llevar el mensaje de reconciliación a los hombres y mujeres que viven dándole la espalda a Dios porque son sus enemigos. Sin embargo, aquí es importante aclarar algo, porque nuestra responsabilidad no es convertir a la gente, de eso se carga el Señor. Nuestra responsabilidad es compartirles el Evangelio y también darles testimonio de la obra que Cristo ya hizo en nosotros. Esa, mis hermanos, es ahora nuestra responsabilidad como hijos de Dios o como iglesia. De hecho, Cristo, desde que inició su obra en la tierra, habló de las buenas nuevas, como Pablo dice en el verso 17 del texto base. Regresemos ahí. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí la Escritura nos enseña que Cristo primeramente vino, porque antes de iniciar su obra de reconciliación y salvación en esta tierra, Él estaba en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero cuando se hizo hombre, vino, es decir, se acercó a nosotros para anunciarnos o traernos el mensaje de buenas nuevas, y su mensaje siempre fue el mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Pablo dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ahora, si analizamos el ministerio de Jesús, Él se dirigió primeramente al pueblo de Israel para que ellos escucharan este nuevo mensaje de las buenas nuevas del reino, y después le dejó la tarea a sus discípulos de predicarlo a través de la gran comisión, como dice Mateo 28, 19 y 20, que todos conocemos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa fue la tarea que le dio a sus discípulos. Sin embargo, fue importante que sus discípulos entendieran cómo iba a operar este nuevo mensaje.
para que ellos no le exigieran a los gentiles guardar la ley. Por eso también el Señor escogió a Pablo, un hombre religioso, celoso de la ley, para que Pablo pudiera direccionar a aquellos cristianos que se quisieran regresar a la ley o al judaísmo. De hecho, por eso reprendió a Pedro, ahí en Gálatas nos dice, ¿verdad? Para ubicarlo en el Evangelio. Sin embargo, la principal tarea de Pablo fue predicar el Evangelio a los gentiles para arrepentimiento y perdón de pecados sin las obras de la ley. Aquí vamos a parar la enseñanza, mis hermanos, ya se nos fue el tiempo. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a continuar con los 2 puntos que dejamos pendientes. Estos son: en Cristo tenemos entrada al Padre, y el fundamento que Cristo estableció en su iglesia. Entonces, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, en primer lugar, Cristo con su sangre nos hizo cercanos para ser parte del Israel espiritual, de los pactos de la promesa, para vivir con esperanza, con Dios en el mundo, para que ya no seamos sus enemigos, sino parte de su pueblo escogido por medio de Cristo. Y en segundo lugar, Cristo creó un nuevo pueblo entre judíos y gentiles, para que ahora ya no vivamos bajo un sistema de leyes y mandamientos, porque fueron abolidos y clavados en la cruz por Cristo, para que ahora vivamos en armonía como un mismo pueblo. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Bueno, pues Padre, te damos gracias, Señor, por tu obra, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para morir por nosotros en esa cruz, derramando su sangre, y de esa forma, Señor, ahora acercarnos a todas esas promesas que tú le habías dado a Abraham, cuando le dijiste: en tu descendencia serán benditas las naciones. Y ahora sabemos, por lo que nos dice tu palabra, que esa simiente era la simiente donde serían benditas todas las familias, es por medio de Cristo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque a nosotros, por medio de Cristo, nos has hecho parte de todas esas promesas que ahora tenemos. Porque la realidad es que sin Cristo vivíamos sin esperanza, vivíamos sin Dios, alejados totalmente de esas promesas. Pero ahora hemos sido hechos cercanos, Señor. Gracias por ese gran privilegio, Señor. Y sobre todo, Señor, te doy gracias y te pido que nos des entendimiento de que ahora somos tu nuevo pueblo, Señor. Ese pueblo que ahora ya no está sujeto a esos sistemas de leyes y de mandamientos, porque como lo vimos el día de hoy, tú los clavaste en una cruz para que ya no tuvieran efecto, Señor. Ahora somos salvos por gracia, Señor. Gracias por esto que hiciste, Señor. Y permítenos también como iglesia aprender a vivir en armonía con los demás, como parte de tu pueblo, y que demos testimonio, Señor, de esa obra que ya hiciste en nosotros, Padre. Así que gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos habla, Señor. Y gracias por este tiempo donde pudimos compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre, para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, pues vamos ahora